Estamos ahora con el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi. Buenas noches, ministro, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, para comentar esta muy buena noticia, se ha capturado a 3 terroristas que participaron, es absolutamente seguro que participaron en el atentado del Polo. Bueno, han sido identificados por testigos, 2 de ellos, ¿no? Se capturó a 2 mujeres y un hombre. ¿Pero qué testigos pueden haber visto eso? Si esto fue una cosa, una vez producida la explosión, es imposible que hayan No, sido pero ellos vistos. Secuestraron a taxistas, pues, a varios. Ah. Claro, entonces... son los taxistas los testigos. Así es. Uno de ellos es el que, bueno, no entregó el carro, sino simplemente se lo quitaron. El carro que fue usado como coche bomba. Él vio a las personas que subieron a su carro, por lo menos a la que tenía al costado, que era esta alias Kelly. Ella le inyectó un somnífero. Primero lo amenazó con una pistola, se lo llevaron, y luego le inyectó un somnífero y lo durmieron y lo dejaron tirado y se llevaron el carro. Y ese es el carro que estalló esa noche, el 20 de marzo. ¿Y qué hacían en Chiclayo esta gente? Bueno, ellos eran del Comité Regional del Norte. Ajá. Ellos han trabajado ahí desde hace muchos años. Son antiguos senderistas y los han traído para esta operación. Pero una cosa, ¿estos nunca estuvieron antes en la cárcel? Quizás una de ellas a principios de los 80 en Puno, hay una ficha de ella, no estoy seguro si estuvo en la cárcel, pero por lo menos estaba fichada por la policía en Puno. Entonces era el año 83. 83. O sea, hay gente muy antigua. Que estaba siendo buscada. Las 2 mujeres estaban requisitoriadas, claro. Tiempo. O sea, aparte de lo del atentado del Polo, igualito, si se les agarra en cualquier momento van presas a cadena perpetua. ¿Cómo averiguaron que estaban criminales, en asesinas? Bueno, ellas eran del Comité Regional del Norte, han estado siempre merodeando en Cajamarca, Chiclayo y toda la zona norte del país desde hace muchos años. Lo que pasa es que cuando cae Guzmán, Senderos empieza a desarticular, cae Guzmán y toda la cúpula, luego cae Feliciano, y esta gente, esto era gente de Feliciano, ¿no? Esta gente queda ahí más o menos en un proceso de hibernación, ¿no? Sin mucha actividad, escondidos, y bueno, desgraciadamente el 11 de septiembre los activa, ¿no? Es como si les prendieran una luz y esta gente dice, bueno, vamos otra vez a cometer atentados. Y se empiezan a juntar varios grupos, parece, porque como digo, estas estaban en Chiclayo y las han traído a Lima para cometer el atentado y luego regresan allá otra vez, ¿no? ¿Los han traído? ¿Quiénes los han traído? Bueno, hay un grupo sin duda en Lima que también se activa con esto del 11 de septiembre y empieza a planificar estos atentados. Nosotros detuvimos a 2 de ellos el 20 de noviembre del año pasado, con los croquis de la Embajada Americana. O sea, desde ahí ya sabíamos que había un grupo que estaba tratando de cometer atentados de este tipo, ¿no? Luego en diciembre tuvimos otra información de que se venían atentados. Por suerte no ocurrieron. Hay el atentado del 20 de marzo y luego tuvimos información de que se venían otros para la semana del 17 de mayo. Que no se produjeron. No, porque ya estábamos encima de ellos. O sea, ya hemos estado encima de ellos. Si no se hubieran producido, ya teníamos bastante precisión sobre el atentado que iban a cometer en esa semana. ¿Qué relación hay entre este grupo y Abimael Guzmán? No está claro. Eso no está claro, No, porque... Se lo pregunto porque el otro día Benedicto Cigüeñas, de manera insólita... Benedicto Jiménez. Perdón, Sí. siempre me confundo. Benedicto Jiménez, Sí. De manera insólita, anunció al mundo que Abimael Guzmán dirigía Sendero desde la cárcel. Digamos, comprometiendo la imagen ya pacificada del Perú. El asunto es que se sabe, eso es público, que desde fines del año 2000 Abimael Guzmán y la cúpula senderista plantea una nueva estrategia que es ya no es exactamente el acuerdo de paz, sino la solución política, le llaman ellos, a los problemas derivados de la guerra, que incluye el cierre de la base naval, amnistía, cambio de leyes antiterroristas, etcétera. Y empiezan a desarrollar una serie de actividades públicas o semipúblicas, incluso tienen una organización que han inscrito en los registros públicos como la Asociación de Familiares, han hecho marchas públicamente, empiezan a sacar folletos, es una cosa parecida, ¿no? Entonces están desarrollando una serie
de actividades, ¿no? De eso no hay duda. Ahora, la relación de esta gente, seguidora de Guzmán, con los que pusieron la bomba, eso no está claro, eso no está demostrado. Pero sí podría haber una relación entre Feliciano, que está ahí también en la base naval. Si era gente de Feliciano, como usted dice. No, es que cuando cae Feliciano, eso se desarticula. Ellos tienen un gran problema ahí porque se quedan sin dirección, ya no hay una articulación. Entonces, hay este grupo que intenta rearticularse el año pasado aquí en Lima, que es un grupo muy pequeño para cometer atentados. Y por otro lado están esta otra gente que está realizando aquí esta actividad política, que está tratando de infiltrarse en las universidades, que está tratando de infiltrarse en los gremios, en los movimientos de toma de tierras, en fin. ¿Algo se va a hacer para incomunicar a Abimael Guzmán y a Feliciano por un lado y a Benedicto Jiménez por otro lado? No, pues lo que existe es una situación de severidad muy fuerte en la base naval, pero hay pues reglamentos, hay leyes. El gobierno de Paniagua, Diego García Sidán, flexibilizó pues todo. Digamos que es la democracia la que flexibiliza eso, porque difícilmente se puede impedir el acceso a abogados, por ejemplo. Aunque sea un sentenciado, no se puede impedir el acceso a abogados y algunos familiares directos en el caso de la base naval. Y en el caso de las otras prisiones son más de 2.000 terroristas presos. Bueno, sí hay que hacer. La policía tiene que hacer su trabajo y yo creo que las leyes tienen que ser muy severas para sancionar estos actos, ¿no? O sea, no se puede permitir que se empiecen a organizar a la vista y paciencia de todo el mundo, como pasó en los años 80. Tú recuerdas que hasta tenían un periódico que en una época fue legal y se organizaban a pesar de que estaban cometiendo atentados. O sea, eso no se puede permitir. Bueno, se ha capturado a 3. ¿Cuántos faltan? Varios más. Todavía no sabemos exactamente cuántos son. No lo vamos a saber hasta que los tengamos. Bueno, tenemos varias pistas, por cierto, sí, hay varias pistas y yo confío en que de todas maneras van a ser atrapados. Pero estos que han sido atrapados, ¿hace cuánto tiempo que están atrapados? Es decir, el 25 de mayo cayeron. Ya ni sé qué fecha estamos. Hoy día estamos 12. Han pasado los 15 días entonces, de hecho, de detención preventiva. Sí, pero... Más de 15 días. No, es que hay dos situaciones. Ellos estuvieron un tiempo en detención preventiva, creo que fue una semana, y después la fiscal le pidió al juez la detención de esta persona. O sea, están en manos de la fiscal, que por supuesto en todos los interrogatorios, en todas las manifestaciones y en la identificación de los testigos también ha estado presente. Así que estamos cumpliendo escrupulosamente la ley para que ellos no recurran a ninguna argucia, porque son los mayores leguleyos del mundo. Se aprovechan de la Constitución, de la ley, por eso no hay que concederles ni un milímetro. Las leyes no pueden flexibilizarse, ni se puede bajar la guardia, ¿no? Y hay que coordinar con el Poder Judicial y el Ministerio Público para que pongan gente especializada en esto, ¿no? Había una imagen de la explosión misma, no sé si podemos ver eso. Sí. Esto es... Esta es la imagen de uno de los establecimientos comerciales, es una imagen de un cajero donde se logra percibir abajo, a la derecha, ahí está llegando la camioneta del Serenazgo y ahí se produce la explosión. Pero han habido varias cámaras más y hay una serie de imágenes. Esta es la de la embajada norteamericana, que está en un ángulo difícil, no se logra percibir exactamente cómo... pero se ve el fogonazo, por cierto. De la embajada. La embajada americana, sí. La cámara de la embajada. La cámara de la embajada. Esa es la explosión. Sí. Con todas las pruebas que se han hecho al explosivo le pusieron además polvo de aluminio para generar esa incandescencia, ¿no? Escuché que en definitiva que había sido ANFO. Dinamita, porque más ANFO. Ustedes dijeron que no había sido ANFO. Al principio parecía que no, los primeros análisis daban eso, pero después... las verificaciones, lo que llaman el estudio forense, da que ha habido dinamita, ANFO y polvo de aluminio. ¿Y esa tecnología es nueva? La típica. La típica De Sendero Luminoso. La típica. Siempre han actuado de esa manera. ¿Perdón? Ajá. ¿El video de las pruebas? ¿Qué es esto? Estas son unas pruebas que se ha hecho, ¿no? Estas son unas cosas que se hicieron en Estados Unidos, que lo hizo el FBI especialmente en coordinación con la DIRCOTE,
para ver cómo funciona el estallido. Lo hicieron con diversas cargas de dinamita y anfo, ¿no? Y creo que llegaron a la conclusión de que habían sido aproximadamente 75 libras, o sea, unos 35 kilos más o menos de explosivo. Claro, esto es un lugar abierto, ¿no? Que la explosión es distinta, porque en el lugar cerrado es peor, ¿no? Como en el polo, ¿no? Que estaba entre dos edificaciones. Bueno, otro tema, el asunto del secuestro del gerente de Camuso. Es un secuestro preocupante, ¿no? Sí, ahí tenemos nuevamente el problema pues porque desgraciadamente han salido muchos delincuentes de las cárceles. Lo sentencian, pero hay una serie de rebajas de beneficios penitenciarios y salen más o menos rápido. Pero estos de las bandas tenían un régimen mucho más riguroso. Bueno, en un momento determinado, pero antes no. Antes no, así claro, es, están así saliendo. Así es, nuevamente hay que capturarlo. Nuevamente hay que capturarlo. La DIRINCRE hizo un excelente trabajo antes, en todos los últimos años, desarticulando estas bandas, y ahora lo van a lograr también, pero estamos otra vez ante este problema. Hay muchos secuestros, pasa que no se denuncian. No. Desarticularon a las bandas, pues, claro. Porque este tipo de secuestro no es sencillo hacerlo, se requieren una serie de condiciones, se requiere gente más o menos preparada, tienen que tener un lugar donde guardar al secuestrado, en fin, una serie de condiciones, ¿no? Es gente más o menos avesada. Entonces, en fin, hay que desarticular nuevamente, pues hay que empezar otra vez, así es, otra vez. Pero yo confío en que eso lo van a resolver en un plazo más o menos corto, ¿no? Muy buenas noches, bienvenidos al especial de las 22 horas, el resumen del día en una sola hora. Los acompaña Natalia Tarnavieski. Si los atentados del 11 de septiembre atemorizaron al mundo, en el Perú los grupos terroristas lo entendieron como un incentivo para reagruparse y reorganizarse. Así lo explicó esta tarde el ministro Fernando Rospigliosi, y es que hoy el gobierno anunció la captura de 3 de los senderistas que perpetraron el atentado en el centro comercial El Polo. Sin embargo, aún no es momento de cantar victoria. Jimena Mariátegui y Gisela Becerra tienen el informe. Los tres juntos, por favor, los tres juntos, ministro. El ministro Rospigliosi, el jefe de la Policía Nacional y el jefe de la Dirección contra el Terrorismo se sienten orgullosos de la captura de 3 terroristas realizada el 25 de mayo en Chiclayo. Y aunque solo sus fotografías fueron mostradas a la prensa, Lidia Nidia Vázquez Ceballos, alias Camarada Leonor o Eugenia, Lucy Margarita Romero Costa, alias Camarada Kelly o Sonia, y su conviviente, Roger Torres Velázquez, alias El Poeta, se encuentran ya en la sede de la DIRCOTE. Según el general Marco Miyashiro, todos ellos pertenecen a la fracción felicianista de Sendero Luminoso y usaron en el atentado del Polo 25 libras de anfo y 2.5 de dinamita. El fogonazo de la explosión alcanza hasta casi la caseta de la embajada. Esto representa en distancias unos 40 metros. La explicación de esto es que estos terroristas no solamente se limitaron al uso del anfo y la dinamita, sino que adicionalmente colocaron también polvo de aluminio. Esto aumenta el poder incendiario y hace que la deflagración sea mayor. Para el presidente Toledo, quien asistió a la conferencia para dejar en claro que su gobierno no dará lugar al terrorismo, los 3.5 millones de soles que se ofrecieron por información eficaz que conlleve a la captura de estos terroristas debe ser repartido entre los policías que participaron del operativo de captura. Además, pidió el apoyo del Congreso en la lucha contra el terrorismo. Yo le pido al Congreso de la República a que nos ayude para que conjuntamente trabajemos las leyes que permita una mayor severidad dentro de la ley y de los respetos a los derechos humanos contra aquellos que pretenden engendrar terror. Para el ministro Rospigliosi, aunque tienen pistas de quiénes pueden haber sido los autores intelectuales de este atentado, Hoy empezamos con una buena noticia que todos los peruanos esperábamos desde hace mucho tiempo, porque no hay nada peor que la incertidumbre. Finalmente se reveló el origen y el método del cruel atentado terrorista ocurrido en el centro comercial El Polo el 20 de marzo pasado.
Gracias a una exhaustiva investigación realizada por la DIRCOTE, la policía presentó a los 3 senderistas que colocaron el coche bomba esa trágica noche. Debemos decir que el informe dado por la policía hoy coincide con la información periodística que dimos en este noticiero al día siguiente del atentado. Raquel Salazar nos trae el informe en la primera de hoy. La primera es presentada gracias a El Cambio llegó con el 1977 de América del Perú y la larga distancia nunca más será igual. Vamos a poner atención solamente en el recuadro inferior derecho. Estamos observando precisamente el momento en que llega la camioneta del Serenazgo. Esta es la explosión del coche bomba del centro comercial El Polo, captada desde la cámara del Banco de Crédito. Esta es una de las varias cámaras con que cuenta. Este otro ángulo es del video registrado esa noche desde la embajada norteamericana. En que se produce la explosión del coche bomba. Vamos a observar después. Y estas imágenes corresponden a las pruebas efectuadas en los Estados Unidos con diferentes cantidades y tipos de explosivos que permitieron a la DIRCOTE establecer que la carga que detonó en el centro comercial El Polo era un compuesto de dinamita, anfo y polvo de aluminio, lo que incrementó su potencia incendiaria. 35 kilos de explosivos activados por una mecha lenta. Estoy orgulloso de la policía del Perú. Y quiero que sepan que esto es solo el comienzo. Repito, solo el comienzo. Y claro que era el inicio del reporte policial de los cruentos hechos de la noche del 20 de marzo. Se trata de uno de los mayores logros en la lucha antiterrorista durante el gobierno de Alejandro Toledo. Por ello, el Salón Túpac Amaru de Palacio fue el auditorio elegido para la exposición. El ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, informó de la captura de 3 terroristas, integrantes de la facción felicianista de Sendero Luminoso, quienes participaron directamente en el atentado del centro comercial El Polo. El día 25 de mayo fueron capturados 2 mujeres y un hombre en la ciudad de Chiclayo. 2 de estas personas han sido identificados por los testigos como directos participantes en el atentado del Polo. El general Marco Miyashiro, director de la DIRCOTE, explicó que Lucy Romero Acosta y Lidia Vázquez Ceballos abordaron el taxi de Juan Trejo Mendoza minutos antes del atentado. Y fue Lucy Romero quien, luego de amenazarlo, le inyectó un somnífero para arrebatarle su auto, que luego se convirtió en el coche bomba. Luego, Roger Torres Velázquez fue reconocido por otro taxista como la persona que resguardaba la bolsa de explosivos que una mujer subió a su auto. Esa noche ocurrieron varios asaltos a taxistas. Uno de ellos fue a quien le robaron el vehículo y lo utilizaron como coche bomba. Otros fueron asaltados para trasladar explosivos y otros para controlar la operación y darse la fuga. A estos 3 personajes se les probó vínculos senderistas. Lucy Romero Acosta, o camarada Kelly, es el mando militar del Comité Zonal de Chiclayo y hallaron en su poder una carta de sujeción a Sendero en la que narraba su militancia desde muy joven. En esta carta ella describe todo su recorrido, su derrotero político, cómo perteneció en un momento dado a Patria Roja, al FER, a otras organizaciones, hasta que ingresa el año 92 a un destacamento armado. Sería bueno que se analice policialmente o sociológicamente el contenido de esa carta para que los padres puedan orientar a su familia, a sus hijos, a los hermanos. Desde 1995, Lidia Vázquez Ceballos pertenece a la cédula de dirección del Comité Regional Norte y en su poder se encontró una carta con directivas para la conducción del grupo terrorista, escrita por el camarada Pavel, desde el penal de Pixi. Además, Lidia Vázquez es conviviente de Luis Timoteo Argote, mando político del Comité Regional Norte, y pese a que intentó cambiar de identidad, fue descubierta. Por su parte, Roger Torres Velázquez dijo ser conviviente de Lucy Romero. Ha negado cualquier participación en Sendero Luminoso, pese a que ya había sido reconocido como activo participante del atentado.
Finalmente, el ministro del Interior indicó que se estudia el mecanismo para otorgar parte de la recompensa ofrecida por el gobierno a los policías que intervinieron en la operación de captura. La conferencia de prensa que se desarrolló en Palacio de Gobierno detalló la información preliminar que 90 Segundos brindó en exclusiva al día siguiente del atentado. En tanto, Lidia Vázquez, Lucy Romero y Roger Torres son ahora interrogados intensamente en la DIRCOTE para establecer la totalidad de integrantes del grupo criminal. Raquel Salazar, 90 Segundos. ¿Sepa usted que esta investigación de la policía coincide punto por punto con la versión que diera aquí 90 Segundos al día siguiente del atentado? Enseguida vamos a ver el informe que Raquel Salazar hiciera el 21 de marzo y también la manera en que lo presentamos. Saber cómo se realizó la explosión es clave para identificar a la organización responsable. Hasta el momento la explicación oficial ha apuntado a que fue una carga escondida debajo de un auto estacionado casualmente en el centro comercial. Pero nuestros periodistas Raquel Salazar y Julio Sotelo hicieron su propia investigación y llegaron a una conclusión distinta a la de la policía. La atención de periodistas y autoridades se centró en el auto equivocado, el Toyota Ayca 931. El motor hallado en el interior del baño del banco de crédito pertenece a otro Toyota, el AOB 680 de color verde, año 1993. La pieza de acero, que pesa 350 kilos, atravesó una distancia de 7 metros hasta destruir las ventanas de la agencia y quedar en el baño. El resto del vehículo quedó reducido a trozos dispersos en el área del atentado. Debido al grado de destrucción de este automóvil, en comparación a los otros 16 vehículos que fueron sometidos al peritaje, este sería el centro de la explosión. ¿Pero quién es el propietario de este auto? 90 Segundos descubrió que pertenece al taxista Juan Trejo Mendoza, de 21 años, y natural de Ancash, a quien lo asaltaron anoche a las 9:45. El robo de este vehículo fue reportado a la DIPROVE, recién hoy a las 9 de la mañana, según consta en este documento de registro, y fue la comisaría de Salamanca la que dio cuenta del hecho telefónicamente. Quizá a este detalle se deba la confusión. Acudimos a esta dependencia policial para indagar sobre los hechos. Según consta en el servicio de guardia de esta mañana, aparece una ocurrencia que asombrosamente no se relacionó con el atentado. El conductor Trejo denunció que ayer, faltando 15 minutos para las 10 de la noche, mientras hacía taxi con su vehículo, fue asaltado por los pasajeros que minutos antes le habían pedido el traslado de San Borja a Surco. Estos pasajeros le inyectaron un somnífero y lo dejaron inconsciente. Los delincuentes eligieron este desolado paraje, la quinta cuadra de la avenida Separadora Industrial. Aquí abandonaron al conductor Juan Trejo Mendoza y luego huyeron con el vehículo, que abandonarían minutos después frente a la Embajada de Estados Unidos. La comisaría de Salamanca trasladó al que parecía un desconocido, abandonado, inconsciente en la vía pública, hasta el Hospital 2 de Mayo. Pero esta mañana, Trejo apareció en la comisaría a las 8:45 y contó su versión. La policía especializada continúa con las pericias para determinar la identificación de los asaltantes y presuntos terroristas que usaron la misma modalidad de los atentados de la década pasada, cuando los subversivos dopaban a los choferes, les robaban sus autos y los convertían en coches bomba. En Lima, Raquel Salazar, 90 Segundos. Buenas noches, bienvenidos a América Noticias. Después de casi 2 meses del estallido del coche bomba en el centro comercial El Polo, el presidente Alejandro Toledo anunció la captura de 2 mujeres y un hombre militantes de Sendero Luminoso como autores del atentado terrorista que costó la vida de 10 personas. Estos son los terroristas capturados, 2 mujeres y un hombre que representan los nuevos rostros de la insanía senderista en nuestro país. 3 sujetos que asesinaron a 10 personas y dejaron heridas a más de 30 en el horrendo atentado de El Polo. El atentado ha sido exactamente a las 10:40. El Perú nunca olvidará estas imágenes, las cuales hicieron revivir el temor y rechazo que sienten todos los peruanos frente a los grupos subversivos. En
conferencia de prensa, el presidente de la República, el ministro del Interior, el director de la policía y el jefe de la Dirección contra el Terrorismo informaron sobre los detalles de esta importante y esperada captura, con la cual se desarticula una sanguinaria facción de Sendero Luminoso. Estos 3 terroristas fueron capturados juntos en Chiclayo el 25 de mayo pasado. En este momento están siendo interrogados en la sede de la DIRCOTE. Se trata de Lucy Romero Acosta, Nidia Vázquez Ceballos y Roger Torres Velázquez. La primera es conocida como camarada Kelly Osonia y pertenece al mando militar de la facción desarticulada. La segunda es llamada Eugenia o Leonor y se desempeña como mando político. El tercer terrorista es el camarada Poeta. Él brindó seguridad a las mujeres cuando trasladaban los explosivos. Estos sujetos estarían manejados por José Flavio González Pérez, camarada Pasco, un mando militar de Sendero Luminoso que purga cadena perpetua en el penal de Pixi. Esta carta probaría la relación. Precisamente, desde el penal sostenía correspondencia con Nidia Vázquez Ceballos. A partir del año del 95, esta mujer asume el mando del Comité Regional Norte. En su contenido, le imparte instrucciones para la conducción de esta organización terrorista. Según las investigaciones policiales, el 20 de marzo, día del atentado, Romero, Vázquez y Torres robaron diversos autos. Uno de ellos fue utilizado como coche bomba, otro para trasladar los explosivos y varios más para fugar del lugar. Estos terroristas, quienes tienen en su haber decenas de atentados dinamiteros en la década de los 80, han sido plenamente reconocidos por los testigos del hecho. Lo que aún la policía no logra determinar es cuántas personas participaron de esta masacre, en la cual se utilizaron 50 kilos de anfo, un poco menos de 2 kilos de dinamita y una cantidad no determinada de polvo de aluminio. Este último material fue utilizado solo para aumentar la potencia incendiaria de la bomba. Esta cruel premeditación será sancionada ejemplarmente, según el propio dicho del presidente de la República, quien además informó que parte de la recompensa ofrecida por información sobre los autores del atentado será otorgada a los policías que participaron en esta impecable captura. Además, el presidente Toledo reafirmó que no cederá ni un centímetro ante el terrorismo. Yo le pido al Congreso de la República a que nos ayude para que conjuntamente trabajemos las leyes que permita una mayor severidad dentro de la ley y de los respetos a los derechos humanos contra aquellos que pretenden engendrar terror. Esta captura definitivamente es un gran paso, pero depende de todos evitar que el terror se apodere nuevamente del país. Si usted tiene información sobre terroristas, llame a la Policía Nacional. Su nombre se mantendrá en reserva. Karina Novoa, América Noticias. Aún permanecen frescas en nuestra memoria las imágenes del demencial atentado en Surco. Enseguida, escenas de lo que ocurrió en la fatídica noche del 20 de marzo pasado. Un estallido que nos trajo a la mente el recuerdo que parecía dejado en el pasado. Otra vez la muerte, el terror y la destrucción atraían la atención de miles de peruanos. Eran las 10:45 de la noche del día 20 de marzo, cuando una llamada telefónica advertía a los miembros del Serenazgo de Surco sobre un vehículo que parecía incendiarse. Llamada que fue atendida de inmediato. Ir a verificar, me dice mi compañero. Abre la puerta, se va y veo que mi amigo se pone con las manos en la cintura para mirar. Y en segundos sucedió la detonación. Habían muchas personas alrededor. Nadie era consciente del peligro que corrían. Sin embargo, segundos más tarde, un estruendo cegó la vida de 9 personas y dejó a 40 heridas de gravedad. El centro comercial El Polo, en Monterrico, a escasos metros de la embajada de los Estados Unidos, se transformó en un infierno. Los cuerpos quedaron regados como en el pasado. El llanto de decenas de personas era incontenible. Nadie podía creer que Sendero Luminoso atacase de nuevo. La carga explosiva de anfo y dinamita fue colocada debajo de un vehículo estacionado. El cometido era intentar que la visita del presidente de los Estados Unidos, George Bush, no se realizara. Situación que
jamás se dio. Los daños materiales sobrepasaban el $1.000.000. Muchos comerciantes lo habían perdido todo. Sin embargo, la fuerza de un pueblo que no quiso resignarse ni retroceder un paso frente al accionar de estos asesinos, logró que a los pocos días el lugar resurgiera. Todos querían empezar de nuevo, con la única esperanza que los culpables tengan un justo castigo. José Rocha, América Noticias. Pero para los familiares de las víctimas de esa trágica noche, la captura de los autores del crimen no compensa en absoluto la terrible pérdida sufrida. Ya nada puede reponer este dolor, de verdad. No es deseo de venganza, es simple y llanamente justicia. Que se haga justicia. Es lo único que se pide, porque no se... Han pasado casi 3 meses desde que estos deudos perdieron a sus seres queridos en el fatal atentado terrorista ocurrido el 20 de marzo pasado en el centro comercial El Polo. Ahora, con la captura de los responsables, estas familias piden a las autoridades se haga justicia. Esas personas que tengan con más conciencia, que sean madres, que sean padres, que no sigan haciendo daño, porque lo que ellos han hecho es hacer daño. Desde la muerte de su esposo, el teniente de segunda Víctor Manuel Rojas Valente, la señora Albertina vive un constante sufrimiento. Su hija Fiorella, de 7 años, a causa de la pérdida de su padre, ha dejado de estudiar y necesita ayuda psicológica. No se le ha dado debido protección a la niña, entonces ahora está delicada. No va al colegio, eso es lo que más me da pena. A esto se suma que la señora Albertina no ha podido cobrar el seguro de vida de su esposo y no tiene recursos. Sigo atrás haciendo seguimiento. Hasta ahora pensiones, dice que le falta una cosa, falta informe. El señor Augusto Banda, quien perdió a su hijo Augusto Jr. de solo 17 años de edad, pide al Poder Judicial no peque de ingenuo con los senderistas capturados. El problema es cuando van a... cuando juzgan, cuando le dan tiempo para investigar, cuando le dan libertades que no les corresponden a esas personas. Son asesinos, matan gente desarmado, gente inocente. Y le van a dar ventajas, le van a dar beneficios. La familia Banda dice no tener rencor, solo espera que se acabe de raíz con el terrorismo. Para mí que ellos simplemente ya perdieron la razón. Perdieron el amor de Dios más que nada. 2 familias destruidas por la fatalidad, que continúan sufriendo por la mente insana del terrorismo. Por eso hoy exigen que la ley y las autoridades judiciales sean lo más severo posible con los responsables del atentado del centro comercial El Polo. Ronald Hacha, América Noticias.